Hola chicos, tendremos un noveno ejemplo de la primera ley de Newton y el ejercicio dice así: el bloque está a punto de resbalar. Determina el valor del coeficiente de rozamiento estático que impide que este bloque resbale. Como vemos, solo tenemos este dato que tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo sale el ejercicio. Aplicaremos un diagrama de cuerpo libre. Como podemos ver, vamos a aplicar un diagrama de cuerpo libre en esta situación para ver qué fuerza están actuando. Como podemos ver, como esto está a punto de resbalar, la fuerza de rozamiento actuaría en esta dirección. Fuerza de rozamiento. Hacia arriba actuaría la normal. Y siempre con la acción de la gravedad el peso actuaría hacia abajo. Este sería el peso. Hacia acá no va a actuar ninguna fuerza, ya que no está siendo empujada ni está siendo jalada, así que acá no se está actuando ningún tipo de fuerza. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esa situación, podemos ver que hay una de las fuerzas que se dividen en sus componentes vectoriales, que es el peso. Lo dividimos en sus dos componentes, ¿no? Colocando el ángulo de inclinación aquí de 30 grados, ya que son triángulos semejantes. Se divide en peso en X y peso en Y. ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a calcular sus componentes aplicando razones trigonométricas. Entonces, ¿qué haremos? Sabemos que la razón seno es igual de teta a cateto opuesto sobre hipotenusa, pero el cateto opuesto, ¿cuánto vale? Miramos el triángulo. El cateto opuesto vale peso en X sobre la hipotenusa, que viene siendo el peso. Donde despejamos, como se está dividiendo, pasa a multiplicar, donde peso en X va a ser igual a peso multiplicado por el seno del ángulo teta. Aquí ya tenemos la primera componente vectorial. Ahora calculamos el coseno, donde sabemos que el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, donde el cateto adyacente es peso en Y y la hipotenusa es el peso. ¿Qué hacemos aquí? Despejamos peso en Y. Como peso está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, donde peso en Y va a ser igual a peso por el coseno del ángulo teta. Aquí ya tenemos sus componentes vectoriales. ¿Qué hacemos a continuación después de calcular estas componentes, no? Aplicamos ahora sí, como dice la primera ley de Newton, sumatorias de fuerza, donde las sumatorias de fuerza, porque el cuerpo aún se encuentra estático, va a ser igual a 0, y esto se divide en dos componentes. Fuerza en X, sumatorias de fuerza en X igual de 0, y sumatorias de fuerza en Y es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en X? Como podemos ver, la fuerza de rozamiento está en sentido negativo. Como está en sentido negativo, colocamos menos fuerza de rozamiento. ¿Y qué otra fuerza está actuando en X? Mira, vamos a crear una flecha aquí, y como podemos ver, la fuerza en X que está actuando es el peso en X, que va en la misma paralela del eje X. Esto significa que va en sentido positivo, peso en X, y esto va a ser igual a 0, donde como nos piden el coeficiente de rozamiento estático, podemos sacarla de la fuerza de rozamiento, ya que, como sabemos, la fuerza de rozamiento es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento estático, más desglosamos peso en X, que peso en X sabemos que es igual a peso por el seno del ángulo teta, y todo esto va a ser igual a 0. Como este está positivo, pasa al otro lado negativo, donde tenemos que la normal por el coeficiente de rozamiento estático va a ser igual a menos peso por el seno del ángulo teta. Como ya podemos despejar, mire, como la normal, bueno, antes de eso aplicamos ley de los signos, menos por menos se hace más, donde normal
por coeficiente de rozamiento estático va a ser igual a peso por el seno del ángulo θ. Como eso está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, donde tenemos que el coeficiente de rozamiento estático es igual al peso por el seno de θ, todo esto dividido para la normal. Aquí ya tenemos la fórmula del coeficiente de rozamiento estático, pero como podemos ver, no tenemos ni peso ni normal. En el caso del peso, no lo he reemplazado porque analicemos bien, no nos están dando la masa. Tenemos la gravedad, pero no la masa, así que por ahora vamos a dejarlo así como está. ¿Qué hacemos ahorita? Vamos a hallar el valor de la normal para ver cómo hallamos el peso al final, donde tenemos que Y, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en Y? La normal que va hacia arriba más el peso que va hacia abajo en Y. Observen, o sea que sería menos peso en Y igual a 0. Esas son las dos únicas fuerzas que están actuando en esta situación. Aplicaremos la ley de los signos, más por menos, menos, donde la normal menos el peso en Y va a ser igual a 0. Como eso está negativo, pasa al otro lado positivo, donde la normal va a ser igual a peso en Y, donde la normal, sabemos que el peso en Y es igual al peso por el coseno del ángulo θ. Como podemos ver, ya calculamos la fórmula de la normal. Ahora sí, vamos a hallar el coeficiente de rozamiento estático. Vamos a ver qué pasa en esta situación. Coeficiente de rozamiento estático va a ser igual a peso por el seno de θ, todo esto dividido para la normal, pero sabemos que la normal es igual a peso por el coseno del ángulo θ. Observen lo que pasa. Eliminamos los pesos. ¿Qué significa? Que ya no vamos a necesitar el peso para hallar el coeficiente de rozamiento estático. O sea que no necesitamos tampoco la masa, donde coeficiente de rozamiento estático va a ser igual a seno de θ sobre coseno de θ. Y sabemos que seno sobre coseno es igual a tangente del ángulo θ. Y aquí tenemos la fórmula que nos sirve para hallar el coeficiente de rozamiento estático. Ya teniendo el coeficiente de rozamiento estático, reemplazamos el valor que tenemos aquí, donde coeficiente de rozamiento estático va a ser igual a tangente de 30 grados, que es lo que tenemos ahí, donde tangente de 30 grados va a ser igual a 0,577. Entonces aquí concluimos con el ejercicio, donde vemos que el coeficiente de rozamiento estático es igual a 0,577. Si les gusta este tipo de contenido, por favor suscríbanse y nos vemos en un próximo video.